empiece la campaña electoral oficialmente, pero ya se empiezan a mover muchas cosas. Hoy es lunes de encuestas, el lunes en donde las cifras de los distintos partidos políticos se han movido un poco. Después de una semana muy agitada con los pactos entre el Partido Popular y Vox, parece que la distancia entre los dos grandes partidos se acortan. En esa intención de voto de la encuesta de 40 dB para El País y la cadena SER, se aprecia claramente cómo el Partido Popular y el Partido Socialista apenas están a un poco más de 2 puntos de intención de voto. Kiko Llaneras, ¿se puede decir que esto es un cambio de tendencia, que es algo puramente accidental en una campaña electoral que puede cambiar todavía mucho? ¿Cómo lo valoras tú? Hola, Carlos. Pues creo que sí, creo que podemos hablar de que se observa ese cambio de tendencia. En esencia es algo que hemos visto ya desde la semana pasada, que hemos visto un aumento de la fuerza no solo del Partido Socialista, sino en general un poco de la izquierda. Digamos, las tendencias son más o menos claras. Hay un avance del PSOE, ligero pero consolidado, se lleva observando esto un par de semanas, que coincide, especialmente la última semana, con un cierto retroceso del Partido Popular. Entonces, esa es, digamos, la foto. Hay un debate razonable sobre cuáles son los motivos de esta tendencia, ¿no? O sea, aquí nuestro impulso siempre es coger lo que sea que es lo último que ha ocurrido, en este caso, pues no sé, el descontento de una parte de los votantes del Partido Popular con sus pactos o sus no pactos con Vox, pueden ser otras cosas. O sea, el motivo es más incierto, el hecho de que haya una tendencia positiva para la izquierda es más o menos sólido y lo observa nuestro sondeo, estáis viendo ahí, pero también otras encuestas publicadas por diferentes medios de comunicación. Sí, hay que decir que además esta encuesta es verdad que toma en consideración el inicio del debate entre los pactos del PP y Vox, pero hay dos elementos que creo que quedan fuera, que son las entrevistas del hormiguero, que es algo que es bastante determinante de la semana pasada, y la resolución del pacto del Partido Popular en Extremadura con Vox, es decir, el cambio de opinión de Guardiola o el cambio digamos, el donde dije digo Diego de María Guardiola, que tampoco se valora, con lo cual esos dos elementos sí que pueden haber cambiado algo más, ¿no? Y las encuestas todavía no lo detectan. Sí, digamos que pueden contribuir otros factores, ¿no? O sea, en esencia yo creo que lo que hay que tener presente con estas tendencias es ya esperábamos en realidad que la izquierda mejorase con el pasar de la campaña. O sea, ya había esta expectativa. Por un lado, porque el Partido Popular se benefició al principio del buen resultado del 28M, entonces lo que se esperaba un poco a partir del 28M era primero una primera fase donde la derecha y el PP en particular mejorasen las encuestas. Esto es frecuente, es decir, cuando un partido o un bloque sorprende en unas elecciones haciendo un resultado mejor del esperado, lo normal es que los sondeos luego se ajusten. Porque, digamos, los mismos encuestadores que se quedaron cortos, digamos, con la derecha en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, ajustan esos mismos modelos y, por lo tanto, esperábamos una mejoría de la derecha, digamos, un poco mecánica en las primeras semanas después del 28M. ¿Qué es lo que luego es habitual? No está garantizado, pero suele ocurrir mucho en las campañas, como en la que estamos ya metidos, pues que haya una cierta tendencia a la igualdad. O sea, en el último año y medio la derecha está más movilizada, su electorado está más satisfecho, más contento y más ilusión en los ex votantes de Vox y los ex votantes del Partido Popular. Los votantes del Partido Socialista y de Sumar y, digamos, la izquierda del PSOE estaban menos motivados, hay más indecisos, pero esa, digamos, indecisión o ese clima un poco menos favorable para algunos partidos tiende a igualarse cuando se acercan las urnas, porque al final, más o menos motivado, más o menos encantado, conforme vienen, bueno, cuando el clima, digamos, electoral se activa, hay una cierta tendencia a igualdad y yo creo que estamos en esa tendencia. Luego veremos si, pues, que Pedro Sánchez se pasee por televisiones le puede dar algún extra, aunque solo sea por esa movilización, ¿no? Por eso recordarle a los suyos qué es lo que dice, cuáles son sus ideas, pero, digamos, si tengo que elegir una idea de por qué hay esta corriente, digamos, de voto mejor para los intereses de la izquierda, yo pensaría lo primero en la movilización, en que los votantes cercanos al PSOE, a Sumar y las distintas formaciones están hoy más pensando en votar que hace un mes y medio. Ajá. Claro, porque es verdad que luego, si vemos, por ejemplo, el gráfico de transferencia de votos, es decir, qué es lo que votó la gente en las últimas elecciones y qué es lo que piensa votar ahora,
sí que sigue llamando la atención, fundamentalmente en el Partido Socialista, cómo el 8,9% de los votantes dicen ahora que votarían al Partido Popular, y hay un 4,5% que sigue diciendo que votó al PSOE, pero que ahora va a votar a Vox, que es una transferencia parecida a la del mes pasado. Es decir, si el Partido Socialista está mejorando sus resultados, no es necesariamente porque está reduciendo esa transferencia de votos, ¿verdad? No, digamos, ha mejorado un poco, o sea, ha limitado las fugas que tienen los socialistas en relación a Sumar, eso sí que se ve en el sondeo, pero es verdad que, digamos, esas pérdidas de votos del PSOE en beneficio de la derecha, que es una de las claves de por qué la derecha parte con cierta ventaja en estas elecciones, ese flujo sigue ahí. O sea, en nuestra encuesta, la encuesta 40DB, lo que observa es que existe ese flujo. Hay una parte de los votantes socialistas del 19 que hoy votarían por la derecha. Entonces, ¿qué es, digamos, lo que ha movido el sondeo de 40DB con respecto al de hace apenas 2 semanas? Yo creo y vuelvo a pensar en la movilización. Sí que se ha visto que la intención directa de voto, es decir, no tanto en lo que harán los votantes que en 2019 hicieron una cosa u otra, como vemos aquí en la materia de transferencia, sino, digamos, en tu grueso de los 2.000 encuestados ha entrado más gente cuya intención directa de voto es votar al Partido Socialista. De hecho, en la encuesta de hace 2 semanas, el PP era la primera fuerza en intención directa. Hoy la primera fuerza en intención directa es el PSOE. Entonces, eso a veces puede ser fruto un poco del azar, es decir, van a hacer 2.000 entrevistados, puede ser casualidad, pero puede ser también una señal de movilización. Tú coges 2.000 personas al azar, hay más intención directa de voto al Partido Socialista porque hay más gente que está pensando en votarles. Aunque sea gente que ya le votó en 2019 quizás y que hace un mes dijo que prefería no contestar la encuesta. Entonces, creo que ese movimiento que vemos en intención directa sí puede ser eso, una señal de esa movilización de la que hablaba antes, que es ahora mismo el primer objetivo, digamos, para el Partido Socialista. El primero, recuperar a los tuyos, sí, y el segundo sería frenar esas fugas en relación a la derecha. Eso te iba a decir entonces, o sea, el objetivo sigue siendo movilizar al votante que no sabe si va a votar, pero ¿no te preocuparía tanto esa transferencia de voto o esos votos que se van del PSOE hacia otros partidos? ¿Es menos importante o el PSOE tiene que atacar a partir de ahora también esa parte del votante que se le ha ido? Es quizás más importante incluso. O sea, al final un voto perdido que se va a la abstención es un voto perdido, pero un voto perdido que se va a tu rival es como perder 2, porque se te resta a ti y se le suma a ellos, ¿no? Entonces, las fugas, digamos, desde el PSOE, desde cualquier otro partido hacia un partido del bloque contrario, son muy dolorosas, son las más perjudiciales. Lo que pasa es que son también las más difíciles de combatir, porque en el fondo es alguien que pensaba de cierta manera y ahora dice que piensa actuar de otra, ¿no? Entonces, es un reto mayor que movilizar. Porque movilizar es gente que te votó, que probablemente es simpatizante, que estás en su espectro, pero que ahora mismo no está segura de volver a votarte. Entonces, esa gente es más fácil de activar. A lo mejor basta con que te vean en televisión y recuerden que les gustan tus ideas, ¿no? Entonces, ir a buscar primero al voto indeciso, a movilizar a los tuyos, no se hace porque sea, digamos, lo más valioso, sino porque es lo más fácil. O sea, al final, los votos a recuperar más fáciles que tiene el PSOE sigo ahí. Lo mismo para el espacio de Sumar. Digamos, buscar la movilización es menos relevante para el PP o para Vox porque ya tienen a los suyos muy movilizados. La encuesta de 40DB nos decía pues eso, que apenas hay un 3% de votantes de Vox de 2019 que hoy digan que están indecisos. Tienen su electorado muy activado. Algunos tienen muy seguro que se van a ir al PP, pero digamos no tienes esa bolsa de gente pues un poco tibia, descontenta, que se te puede ir a la abstención y tal. Entonces, el objetivo es ir a por estos los primeros, eso. Lo digo porque es la misión más fácil. Lo que sería el dibujo del hemiciclo con estos resultados de la encuesta, es verdad que deja la mayoría absoluta que hace unas semanas parecía más cercana para el Partido Popular y Vox, un poco más lejos. Aquí estamos viendo cómo era la encuesta de junio del 2023, donde el Partido Popular estaba ahí, en esa mayoría absoluta con Vox, y ahora un poco más lejos de esa raya que marca los 176 escaños. Es verdad, Kiko, que esta es nuestra encuesta, pero que hoy lunes se han publicado otras encuestas. GAT3 también pone en peligro esa mayoría absoluta de las fuerzas de la derecha.
pero los resultados son diversos. ¿Cómo explicar, de una forma un poco básica, pero por qué las encuestas dan resultados tan distintos cuando es verdad que el margen de diferencia entre unas y otras puede definir quién gana y quién vence las elecciones? Dos mensajes aquí. O sea, el primero es, son diferencias o discrepancias legítimas, digamos. O sea, no es raro o no es inexplicable que los diferentes encuestadores vean el momento ligeramente distinto. Entonces, hay motivos, digamos, técnicos, ¿no? O sea, depende, por ejemplo, he hablado de la intención directa de voto y hemos hablado de la matriz del recuerdo de voto. Hay encuestadores que miran más una cosa, miran más la matriz, y gente que mira más la intención directa de voto. O sea, hay diferentes, ¿no? Hablamos de la cocina de encuestas, hay diferentes formas de cocinar que son legítimas, que son metodológicamente razonables, unas veces funcionan mejor unas, otras. O sea, no hay un único librillo. ¿Y qué pasa? Que hay veces en que la realidad está más o menos igualada. Entonces, que el resultado está más o menos igualado, o sea, si digamos no hay una mayoría evidente y palmaria, pues lo que ocurre es lo que estamos viendo ahora, que hay encuestas que dan 168 escaños para la suma de PP Vox, como la encuesta de 40DB, y por lo tanto dejan su mayoría en el aire o fuera, y hay encuestas que les dan 180. Pero estamos hablando de 12 escaños. 12 escaños es el margen de error de las encuestas. O sea, las encuestas son un instrumento aproximado. Errores de 10 asientos con un partido son normales, o sea, son frecuentes. Si las encuestas dicen que un partido está en 150, es habitual que nos encontremos que son 140 o son 160. Entonces, con esos 10 escaños arriba y abajo, que es, digamos, lo que sorprende hoy, que son decisivos. O sea, 10 escaños en el bloque o no en el bloque cambian, digamos, el resultado más probable. Pero si das un paso atrás y miras cualquiera de estas encuestas o todas ellas en conjunto, yo creo que el mensaje que se tiene que llevar a cualquiera que nos esté viendo es que no sabemos quién va a ganar las elecciones de 23J. O sea, no hay un ganador nítido e incontestable. Hay algunas encuestas, digamos, incluso la mayoría de las encuestas que creen que la suma de PP Vox es el gobierno más probable, es decir, que tiene un 50% más de probabilidades, o sea, que es como más probable que la alternativa. La nuestra diría pues que es más bien un poco ves, pero la realidad es que lo que están diciendo, cada una de ellas individual y todas ellas en conjunto, es que las elecciones están abiertas. Quico Llaneras, muchas gracias.